¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con las videoreacciones a Dimash Kudaibergen. Esto va a ser muy interesante. Es un enlace que me dejaron por Instagram. No me dieron contexto, solamente me mandaron el enlace como diciendo, ten ático, reacciónalo. Vamos a ver de qué se trata. No les digo, no sé qué contenga el video. Solo me dijeron que es de una cadena de televisión de China, que tenga mucho cuidado con el copyright. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Obviamente al ser de una cadena de televisión yo creo que voy a tener que poner algún filtro a la imagen para que no haya problemas. Y pues ahora sí que, sin más preámbulos, Ático, cállate los ojos y dale play al video. The Singer, ok. Dimash. ¿Qué será? ¿Como una recopilación de Dimash and I Am Singer? Todo parece indicar que es eso. Ok. ¿Tiene subtítulos? Sí, sí tiene. 迪马 Oh, 西这个名字像足球运动员的这个不知道从何而来的一个迪马西，哇，唱得太好。ok, como le voy a poner el filtro a la imagen, tiene subtítulos en español. No sé si los alcancen a distinguir. Pero ahí estaba diciendo la persona esta que estaban entrevistando que para él el nombre de Dimash le suena como si fuera nombre de algún futbolista que no sabe de dónde viene, pero que es un cantante maravilloso. 人类肉嗓可以发出的最精美的、最震撼人听觉的声音，Ahí dice que su voz es la más exquisita, que es impresionante. 跨性别、跨语言、跨国境。Dice que su voz es tan exquisita y tan extraordinaria que puede trascender el género, el idioma y las fronteras. 那这个是音乐很本身的一 Es 个。la esencia básica de la música. Y sí, tiene mucha razón. Creo que eso ya lo aprendimos todos los días, que no necesitas entender el idioma para saber qué es lo que te está transmitiendo Dimash. Te lo transmite de una manera tan especial que con tan solo verle los gestos, la mirada, cómo sufre en el escenario, cómo se entrega, más o menos sabemos qué nos está queriendo decir con la letra del tema. 这匹黑马太黑了。Mm. Sí, como lo llamaron en la competencia, que era el caballo negro, no el caballo oscuro. Dice, este caballo oscuro es tan inesperado. Sí, es que yo creo que los mismos de la televisión de China nunca se imaginaron el fenómeno que iba a causar Dinmukamed Kanatuli Kudaibergen en esta competición. No sé, fue muy muy especial porque fue una sorpresa no nada más para los chinos, sino a nivel mundial. Y como siempre lo he dicho, el programa de I Am Singer debe estarle agradecido a Dimash. Porque así como Dimash con el programa, también el programa con Dimash, porque gracias a Dimash, este programa de I Am Singer se volvió viral en todo el mundo. Todas las cabezas de Occidente voltearon hacia este programa y de ahí han salido unos grandes, grandes talentos que gracias a esa fama que le dio Dimash al programa han podido expandirse a nivel global. Y Dimash tiene que agradecerle al programa porque gracias a esta plataforma se dio a conocer a nivel internacional. Assalomu alaykum, hurmatli bayon. Ahí Sizlarga está hablando Dimash. жалынды Қазақстаннан сәлем.
Ok, aquí está Dimash saludando a todos, dice, les mando un saludo desde Kazajistán. Las personas que están sentadas detrás, porque Dimash va conduciendo, dice, son mis padres, pero después dice, bueno, para decir la verdad, son mis abuelos, pero son como si fueran sus papás. Según la costumbre de Kazajistán, nuestra familia también obedece a la vieja tradición de que fui criado por mis abuelos. Descubrieron mi talento y entusiasmo por la música. A pesar del dolor de pierna de mi abuela, desde que tenía 5 años, me llevaba a la escuela de música todos los días y esperaba afuera durante 2 horas. Participé en muchos concursos de canto cuando era joven. Wow, nunca pensé que iba a ser tan increíble este enlace. Es una recopilación no nada más de sus mejores momentos en I Am Singer, sino de todo su recorrido hasta ese momento. Interesante, muchísimas gracias por este enlace. Se los agradezco, como decimos aquí en el canal, 8000 veces 880. Está muy bueno el enlace. Déjenme aquí en los comentarios si ya lo habían visto, si no lo habían visto, qué piensan de él. Si lo vieron con subtítulos, si no lo vieron con subtítulos. Digo, voy a estar hablando durante el transcurso del video porque les voy a ir leyendo los subtítulos, ya que tengo que ponerle el filtro a la imagen. Espero entiendan los inconvenientes y no les moleste, ¿verdad? Heredé el talento musical de mis padres. Ambos son cantantes. Tengo mucha suerte. Tiene una fuerte capacidad de autoaprendizaje. Practico mucho por alcanzar una amplia gama de voces para cantar. Cantó con flexibilidad con un rango vocal de 4 octavas. Ya tener 4 octavas es algo bastante increíble. Yo creo que un cantante normal, creo que su rango va entre 1,5 octavas a 2 octavas. Ya 3 octavas es algo fuera de lo normal. Ya con 4 es cuando dices, ay, wow, este chico es algo especial, es una anomalía. Y ya después salió con que tiene muchísimas más, ¿no? Changsha, ya voy. Soy Dimash. Bienvenidos a Astana. Te amo, China, gracias. Después de notificarme para unirme a The Singer, creo que este es mi mejor momento. No creo que sea particularmente sobresaliente, todos tienen su habilidad y características únicas. Wow. Aquí Dimash una vez más demostrando su humildad, ¿no? Porque yo imagino que le han de haber preguntado qué te hace de diferente a comparación de los demás cantantes o qué tienes de diferente para poder ganar. Y aquí Dimash, bueno, yo no creo que sea diferente a todos los demás, cada uno en particular tiene sus características. Y si siempre hay algo en mi mente, que seguiré cantando. Deja que aprecies la música de Kazajistán, actuar lo mejor que pueda frente a la audiencia, obtener su aprobación y afirmación. Dimash descansando en su camerino. Está bien dormido. Ya lo van a ir a despertar. Deja descansar el muchacho, hombre. Sí, él está durmiendo. Su agente aún no ha venido. Ahí van a despertarlo. Dimash, despierta. Dimash diciéndolo, déjame solo, déjame en paz. Estoy durmiendo. Si finalmente te levantaste. Ahí le está dando instrucciones a su mamá. Porque se parece a la voz de la señora Svetlana. Dice, da un paso en el escenario, párate en el escenario, da un paso decisivo, párate en el escenario. Dice, adelante. Oye, aquí me lo están pasando muy rápido. Dice, ella es mi mamá. Adelante.
Creo que no solo mi familia, sino también 17 millones de kazajos, kazajas y kazajos me apoyan. Todos están concentrados en la competencia. No se preocupen, relájense. Ahí tenemos a un Dimash nervioso en su entrada a I Am Singer. El ganador del día, Dimash. Y sí, la primera vez que se presenta en el programa de I Am Singer, gana el concurso de ese día con SOS. Fue espectacular. Yo creo que este traje, como verde botella, es un emblema. Kudaibergen. Produce algo muy especial. Abuela, ¿estás bien? Una videollamada. Dice, gané las 2 rondas diferentes. Dice, por favor, no llores. Ahí vemos a su abuela llorando porque Dimash ganó la competencia del día de ese día. Ahí está su abuelo también. Dice, ella no puede evitar llorar mientras está emocionada. Dice, el honor te pertenece. Y con mucha razón, porque como nos contó el mismo Dimash en este video, a pesar de los dolores de la pierna de su abuela, ella desde los 5 años lo llevaba a sus clases de música y aún con todo y el dolor se esperaba 2 horas afuera que saliera Dimash. Gran parte de lo que es hoy Dimash es gracias a sus abuelos, no nada más a su abuela, a los dos, que siempre lo apoyaron, estuvieron atrás de él. Como él dijo, ellos descubrieron mi talento y me apoyaron por mi hambre musical. El honor te pertenece. Qué bonito, ¿no? Tener una persona que es así de agradecida. Dice que su abuela no dejará de llorar hasta el amanecer. Esa cara de felicidad y de satisfacción de Dimash, yo creo que esta cara de satisfacción no es tanto por haber ganado la competencia, obviamente sí, pero yo creo que se debe más por haber hecho llorar de felicidad tanto a su abuela como a su abuelo. Porque sabe que no les falló, sabe que les cumplió y sabe que todas esas horas de sufrimiento que pasaron ellos al apoyarlo musicalmente están así que disfrutando de esos frutos, están recolectando los frutos de esos esfuerzos. Sí, creo que el episodio 2 puede ser más difícil, porque parezco ser un invitado en el episodio 1. Después de una semana, ya no seré el invitado. Está saludando a su maestro, dice, esto es para ti. ¿Qué es? ¿Un six de cervezas? ¿O qué es? ¡Ah, es leche! Es un six de leche. Dice, lo más importante para mí es disfrutar del proceso del concurso. Mientras sea reconocido y llamado por la audiencia, estoy listo. Y en el capítulo 2, que fue Ópera 2, ¿no? Este vestuario es cuando presentó la de Uptown Funk de Bruno Mars, creo. Creo que su participación de ese día con ese tema, creo que es la menos reconocida. Puedo entender por qué, porque no es sobresaliente, pero tampoco es que sea mala. O sea, no es muy buena, pero no es mala. Sí, creo que para mi gusto de la competencia de I Am Singer, si me pusieran a enumerarla de la peor a la mejor, la peor yo creo que pondría esta, la de Uptown Funk. Pero no es que lo haya hecho mal, la cantó muy bien, nada más que no era lo suyo, no era su género. Le preguntan, ¿qué pasa? Dice, no hay problema. No tomes fotos. O sea, no quiere que lo grabaran ahí. Imagino que estaba relajando, estaba muy nervioso. Димаш Кудайбергенов. Бұл
Dice, Dimash Kudaibergen se hizo mundialmente famoso en poco tiempo. El fenómeno Dimash apareció en un momento. ¿Cuál es su secreto para el éxito? Una vez se destacó entre la multitud, sin embargo ahora se vuelve cada vez más prominente. Debo ser responsable, además mantener su concentración y pasión. Es realmente un gran desafío para mí. La muestra se puede cargar en mi computadora. Basta con el ritmo de la batería, se podría mejorar. Para ser honesto, estaba realmente angustiado hace 2 días. Sugiero mantener un tono alto, incluso ese sonido puede ser débil. Y le dice a Dimash, no, de ninguna manera va a ser débil. No me conoces. La voz debe ser poderosa al final. El camino al éxito requiere persistencia y esfuerzo. Debo ser riguroso conmigo mismo. Dicen que se requiere coro en la parte... Comienza desde aquí. Pon obras bien preparadas en el escenario. Haré lo mejor que pueda. Esfuérzate al máximo. ¿Cuáles son tus criterios para elegir cónyuge? Ese tema es un tema prohibido para Dimash. Bueno, no es que sea prohibido para él, sino que no lo quiere hacer público, ¿no? Y luego puso esa cara de, ¿por qué me pregunta eso? Le están preguntando cuáles son sus gustos para escoger una pareja, ¿no? Le dio pena. Dice, Dimash necesita calmarse. Buen carácter, buenos modales. Sí, pues yo creo que dijo lo que todos, ¿no? Tanto hombres como mujeres buscan en una pareja. Que tenga un buen carácter y sobre todo que tenga buenos modales, o sea, que tenga educación. Que sepa comportarse dependiendo del momento. Yo creo que eso también. ¡Feliz Festival de los Faroles! Veamos a tus grandes fans. Si no mal recuerdo, creo que reaccionamos a esta escena en una de las primeras reacciones del canal, donde va Dimash a la sala de edición, donde están editando sus participaciones en I Am Singer para pasarlas a la transmisión en vivo. Todo el equipo de edición estaba ahí pendiente para esperar y recibir a Dimash. Ahí lo están saludando, hola, hola, hola. No lo había visto, lo sorprendió. Ahí le están preguntando, ¿qué tal besar a esa chica? Eso sí es una falta de respeto. O sea, ¿cómo le vas a preguntar qué tal sería besar a... bueno, cada quien, ¿no? Ahí está diciendo Dimash que es una gran cantante. Pues creo que es tía, ¿no? Y le preguntan qué canción cantarás en la próxima ronda. Dice que cantará una gran canción. Es una canción china llamada... Dice que cantará una gran canción. Dice es una canción china llamada Tian Liang Lei. Tian Liang Le. O algo más. Sí, están repitiendo el nombre de la canción. Dice, no es Tian Liang Le. Es una canción que comienza con un tono muy bajo y termina con un tono alto. ¿Qué idioma? ¿En qué idioma la va a cantar? Dice, él está considerando una canción llamada Adagio. Es cuando iba a preparar la de Adagio.
cuya cantante original es Lara Fabián. 你说的确是给了回答跟其他朋友说，Michael Jackson是我是的确。他说还是私下。Él dice que quiere expresar gratitud en privado. Se siente como si fuera Michael Jackson. 有没有迷妹想跟他合影？ ¿Alguien quiere tener una foto con Dimash? Pero vean todos los del edificio. Están ahí, sobre todo las chicas. Y todas, vamos, vamos. Yo también quiero mi foto, déjenme formo. ¿Atrás de quién voy? Ahí le estaba pasando su móvil a otra persona. Le dice, ¿me puedes ayudar a tomarme una foto? Fíjense que me gustan estos momentos de la interacción de Dimash con sus fans porque demuestra ese lado humano que siempre tiene, y como dijimos hace un momento, es bonito ver a una persona tan agradecida, ¿no? Y Dimash le agradece a todos sus dealers, a todos sus fans, de que siempre lo apoyen de esta manera. A lo mejor no les da nada en concreto, en especial como dinero o cosas así, pero les agradece con su tiempo, con sus abrazos, con su cariño, tomándose fotos, dándoles autógrafos, saludándolos, grabándoles un video. No sé, son cosas que se aprecian mucho. Ahí les enciendo que también le gustaría tomarse una foto. Ahí está diciendo Dimash, creo que hace demasiado claro aquí. Están diciendo a las 10, quítate la ropa. Bueno, ya se quitó la chaqueta. Ahí le están diciendo que él quiere ver su sección. Ahí es cuando contaron la de Better Man de Robbie Williams. Este chico, no recuerdo su nombre, pero después salió en un concierto con Dimash en el año pasado, creo. Cantó una canción con Dimash el año pasado. Creo que fue el mismo concierto donde presentó la de Fire y la de When I Got You. Cantó una tercera canción a dueto y la cantó con él. No recuerdo qué canción era, pero creo que sí es este chico. Si no, corríjame aquí en los comentarios, por favor. Okay, I want to hold. Ay, como Dimash ya sabe que le toca ya el turno para que hagan la edición de su tema, está diciendo, bueno, creo que ya me voy a mi casa. Es muy penoso. Estas imágenes que está viendo Dimash ahí donde estaba bostezando, que todavía le dio más pena, veanlo, se puso rojo. Creo que en esta parte él va con tía, ¿no? En la misma camioneta. Él iba dormido y tía es la que vaya atrás. Ahí está Dimash sorprendido diciendo, oh my god. Ok, es la edición de la de Autumn Strong. Ahí le está preguntando a Dimash qué fue lo que dijo, que todos empezaron a reír. Y el traductor le dice, es que ella dijo que tu ropa estaba cortada. Y ahí está culpando a Dimash a alguien. Dice, bueno, él dijo que me dejaron usar la ropa. Esa cara que está Dimash al verse
que tiene Dimash al verse, esa cara no es una cara de satisfacción, es una cara de autocrítica. Y eso es algo que le hemos conocido siempre a Dimash. Nunca, nunca, nunca está conforme. Cuando termina de cantar una canción, siempre siente que lo pudo haber hecho mejor. Y eso yo creo que es muy importante que lo tengan todos los artistas, no nada más cantantes, sino músicos también, o hasta tú mismo en tu trabajo todos los días. Porque eso te motiva a superarte día con día, de que ves a... Luego yo, por ejemplo, me pasa a mí, que veo una reacción, o cuando estoy haciendo la edición del video, que lo estoy viendo, me pasa y digo, chin, es que yo creo que aquí pude haber dicho esto, o aquí pude haberle cambiado esto, o a lo mejor todo el video no me gustó y digo, podría haberlo hecho mejor. Y eso me motiva a mí a cada día tratar de hacer un video que sea mejor que el de ayer. Y es lo mismo que le pasa a Dimash, ¿no? Y les recomiendo que siempre hagan eso, que tengan el ejercicio de la autocrítica. Siempre vean en lo que ustedes se dediquen o en lo que hagan o que más les guste hacer. Traten de grabarse o algo así y véanse. Y ustedes mismos califíquense y digan, no, es que a lo mejor pude haber mejorado en esto o en esto. Y eso los va a hacer crecer internamente y los va a hacer que se motiven a ustedes mismos y querer superarse. Y es algo que tiene mucho Dimash. La autocrítica nunca queda contento. Lo vimos con esto de reciente intervención en Virtuosos, con la de Show Must Go On. A todos nos pareció perfecta, la mejor versión que ha cantado, pero él aún así dice que no quedó contento, que lo pudo haber hecho mejor. Vean esa cara, no le está gustando. No quedó conforme, quedó complacido, que es diferente. Pero sí, su cara lo sigue demostrando que no quedó satisfecho. Tendremos una fiesta del Festival de los Faroles esta noche. Dice Dimash, ok, lo entiendo. Esperamos tu actuación. Vamos. Gana campeón de la próxima ronda. Él está diciendo Dimash, gracias. Él dice que está bien, adelante. Gracias, señor Hong. Gracias a todos, gracias. Adiós. Ahí le está diciendo a su traductor, dice gracias, porque con tu ayuda me convertí en una celebridad. Ok, ahí están poniendo en los subtítulos, Dimash está invitado a asistir a la gala del Festival de Primavera de Hunan TV. Hello, I'm Dimash. Dice, hola, soy Dimash, feliz año nuevo chino, somos familia, feliz año nuevo. ¿Sabías que hay muchas chicas chinas que ya se han convertido en tus grandes fans? ¿Te gustaría decirles algo? Él está diciendo, te amo en chino, oh Aini. ¿Qué tal si lo decimos otra vez? Repítelo. Y ahora se los dijo cantando. Dice, ¿por qué no aplaudirle a Dimash? Impresionante. Gracias a Dimash por su espléndida actuación. Muchas gracias. Próximo chico que aparece en el escenario. Ay, me lo pasaron muy rápido. Y es el próximo chico que aparecerá en el escenario. Creo que muchas personas se apresurarán a proponerle matrimonio. Él se unió a The Singer y todos lo amamos mucho. Démosle la bienvenida a Dimash. Bienvenido.
Y cantó Ópera 2. Está saludando a todos, está diciendo feliz año nuevo. Aquí Dimash ya era la estrella. O sea, y tomen en cuenta que han pasado muy pocos capítulos de I Am Singer. Yo creo que esta invitación fue después de lo de Autumn Strong, que creo que fue la tercera o cuarta canción que cantó. O sea, han pasado nada más 4 programas, 5. Y ya era la estrella que es Dimash ahora. Y desde 2017 hasta la fecha. Yo creo que en lugar de permanecer en el mismo lugar, ha incrementado su valor en China y su base de fans, su base de deers, sobre todo en China. Bueno, mundialmente, obviamente, cada vez somos más. Pero en China, yo creo que a los 4 o 5 presentaciones en I Am Singer ya era igual de famoso que el presidente. Vamos a ponerlo así. Ahorita que lo estoy pensando, esta versión de Ópera 2 creo que no le hemos reaccionado. Si alguien tiene el enlace para esta presentación de este festival de Hunan TV, y me los podrían hacer llegar tanto por Instagram o por YouTube, se los voy a agradecer muchísimo, porque me gustaría presentárselos, conocerlos, reaccionarlos junto con ustedes, porque no los he visto. Por eso digo que no los hemos reaccionado, porque no recuerdo haber reaccionado a esta versión de Ópera 2. Que yo recuerde, en el canal tenemos nada más 2 reacciones a Ópera 2, que fue la de I Am Singer y una que cantó donde le cambiaron la letra, que está con 2 presentadores de televisión, con 2 chicos. Y ahí Dimash le cambia la letra a petición de ellos. Nada más tenemos esas 2 reacciones, pero de esta en especial no la recuerdo, creo que no la tenemos. Wow, todos quedan maravillados, y cómo no. Aparte que hay que reconocerlo, la versión musical, el arreglo musical que le hicieron es muy bueno porque es orquestal. Ahorita la estoy comparando mentalmente con la versión de Vitas, que es más electrónica. No sé, me gusta más musicalmente hablando, bueno, también vocalmente, ¿no? Pero musicalmente hablando me gusta más la de Dimash. Empezar a modular, Dimash, empezar a modular. Wow. Gracias, gracias. Feliz año nuevo. Bienvenidos a Kazajistán, muchas gracias. Y bueno, hasta aquí llega el video, porque ya lo demás creo que ha de ser nada más la finalización del mismo. Pues bueno, ¿qué les pareció? La verdad a mí me gustó mucho. Son cosas, algunas cosas ya las habíamos visto, otras cosas no las habíamos visto. Muchísimas gracias por este enlace nuevamente. Se los agradezco muchísimo. Este tipo de enlaces, no nada más a mí, yo creo que a todos los días en general nos encantan, porque vemos ese lado detrás de la estrella, detrás de las cámaras. Realmente qué siente, qué piensa, cómo se comporta Dimash. Vemos que nunca está conforme. Hasta la fecha nunca está conforme, con lo de Virtuosos también. Nunca está conforme, y eso lo motiva a superarse y a ser mejor cada día. Y nosotros, gracias a eso, tenemos un mejor Dimash día con día. Y pues bueno, síganme dejando sus enlaces, sus recomendaciones, tanto aquí en los comentarios de YouTube como en mensaje privado por Instagram. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimaku, a Diko, a Dimash,
al viejo sabroso Kudaibergen, como le quieran decir, todos los días de lunes a viernes. Y no nada más déjenme sugerencias y enlaces para Dimash. Estamos abiertos a hacer reacción a cualquier cosa que ustedes me manden. Y pues bueno, ya sea de música, de cocina, de terror, de cine, de televisión, de lo que ustedes quieran. Lo que se les ocurra que quieren que veamos, mándenme el enlace y con todo gusto lo reaccionamos. Y pues bueno, ahora sí que feliz viernes. Llévensela tranquilos, pasen un sábado y un domingo bastante a gusto, bastante rico, bastante familiar. No tomen mucho y si toman, ya saben, me invitan. Bye.